Hola, buenas tardes para todos y todas. La sesión de esta tarde en materia de la transición justa en términos de energías renovables les da la bienvenida. Mi nombre es Álvaro Amaya, experto regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos, desde donde hemos querido provocar esta conversación el día de hoy con el fin de abordar no solo las diferentes problemáticas que pueda tener la deseada transición energética, sino también las buenas prácticas o experiencias positivas que podamos encontrar en la región. Así pues, el Instituto Danés se ha tomado la iniciativa precisamente de liderar esta conversación el día de hoy, en la cual nos estarán acompañando cuatro interesantes panelistas, quienes en primer lugar se referirán precisamente a estos retos, buenas prácticas, particularmente también nos hablarán un poco de la participación en los procesos y proyectos en materia de energías renovables, y posteriormente tendremos un espacio de conversación entre las y el panelista. Así pues, nos acompañará el día de hoy de manera virtual la relatora para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Soledad García, que generosamente nos dará unas palabras de bienvenida y de inicio, de apertura precisamente al panel. Y posteriormente pasaremos a las intervenciones de nuestras panelistas. Por un lado, Karen Huldet del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Posteriormente, Joana Barney de Indepaz nos hará también las reflexiones ya específicamente en el caso concreto colombiano. Y finalmente, Jesús Guarneros de Prodesc desde México hará también sus reflexiones. Cada uno tendrá una intervención de aproximadamente 7 minutos. Luego, reitero, de la introducción que nos hará la relatora Soledad García. Así pues que esta conversación en relación con esa transición justa, que no solo se refiere a que efectivamente podamos disminuir la emisión de dióxido de carbono y a su turno reemplazar esta por otro tipo de fuentes energéticas, sino que este proceso de transición también incorpore los derechos humanos dentro de sus actividades, tanto a través del Estado, tanto a través de las actividades empresariales, resulta una discusión que debemos continuar. Así pues que para eso estamos la tarde de hoy. Daríamos entonces paso a las palabras de la relatora Soledad y continuaremos el panel con posterioridad. Muy buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer y saludar este importante espacio en torno al que quiero compartirles algunas reflexiones desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, este es el primer mandato que incluye en la historia del sistema los derechos ambientales, cuya protección, en una lógica de indivisibilidad e interdependencia de derechos, es una prioridad para mi oficina, que conjugamos con las empresas y derechos humanos, sobre la que también venimos trabajando con particular dedicación desde la creación de Redesca. La transición energética es uno de los retos más comprensivos que se encuentra enfrentando la región en el marco de la emergencia climática. Si bien los impactos del cambio climático son multidimensionales, es importante recalcar que este hecho en particular se refiere no a los eventos climáticos que impactan a las personas, sino a las medidas que se toman por parte de los estados en su búsqueda de generar una nueva matriz energética. En tal contexto, resulta deseable, por supuesto, que cada vez se opte más por energías verdes o más limpias, siendo las formas más populares de energía renovable en América Latina la hidroeléctrica, la eólica y la solar. Son múltiples los beneficios de estas energías, entre ellos
amplían el acceso a los servicios de electricidad a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, promueven la seguridad energética, también la protección del ambiente y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen a reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles. Igualmente, desde la Relatoría Especial hemos tomado nota de diversas situaciones en que en el marco de proyectos de energías renovables se encuentran comprometidos derechos de personas y comunidades. Esto nos preocupa sobremanera y, por ejemplo, un informe del CIED indica que entre enero del 2010 y septiembre del 2020 se registraron hasta 501 casos de abusos de derechos humanos en el marco de proyectos de energía renovable y bancos privados y estatales que operan hasta en 17 países de toda América Latina. Por eso, una primera idea fuerza que quisiera destacar es que la transición energética no debe hacerse de ninguna manera a costa de los derechos humanos, sino muy al contrario, poniéndolos en el centro. En el tema está en juego tanto la responsabilidad de las empresas como la de los estados, y en este sentido me permito recordar cómo en el informe sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos, desde Redesca hemos dejado en claro cuáles son las obligaciones que tienen los estados para dar cuenta de sus acciones a fin de respetar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de actividades empresariales. Y también en este informe hemos especificado los efectos de tales obligaciones de los estados sobre las empresas, como cuáles son los criterios interamericanos claves en esta materia, que por supuesto son aplicables a estos procesos de transición energética y los proyectos de energías limpias, renovables, que se generan en este marco, ¿verdad? Nos referimos a criterios tales como el derecho al medio ambiente sano, un derecho reconocido autónomamente ya por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el derecho al desarrollo, entendido como desarrollo sostenible, no como mero crecimiento económico. Es un derecho que implica poner al centro de atención en el bienestar y los derechos de las personas y comunidades, más que en las meras estadísticas económicas o mercancías. Entonces, como segunda idea fuerza, quisiera reivindicar la aplicación de los estándares interamericanos del informe que señalo a esta materia y cómo la transición energética y los proyectos de energías renovables deben guiarse por estos y demás criterios interamericanos, entre los que también quisiera destacar la igualdad y no discriminación, la consulta previa libre e informada y, por supuesto, la centralidad de la persona y la dignidad humana. Uno de los contextos de especial preocupación para mi mandato en el ámbito de las empresas y los derechos humanos es precisamente el referido al cambio climático y la degradación ambiental. El cambio climático aumenta la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas, las especies y los ecosistemas. Los efectos del cambio climático son además especialmente graves para aquellas poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, etc. De esta manera, tanto las causas y los efectos del cambio climático y la degradación ambiental están relacionados con los derechos humanos y las afectaciones a los mismos. Por ello que los estados deben regular y supervisar efectivamente a las empresas para asegurar que su comportamiento y relaciones comerciales no empeoren el cambio climático ni generen degradación ambiental. Más bien, los estados deben tomar medidas afirmativas para enfrentar afectaciones a los derechos humanos causados por el cambio climático y la degradación ambiental en donde estén involucradas empresas, que incluyen medidas efectivas de mitigación y adaptación ambiental. También deben proteger efectivamente a las personas defensoras del ambiente, en tanto defensoras de los derechos humanos, y asegurar el respeto y aplicación del principio de igualdad y no discriminación en tales medidas para combatir
y remediar los efectos desproporcionados que este fenómeno provoca en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Parte de esta responsabilidad estatal incluye evitar los incentivos financieros y fiscales para actividades, sean públicas o privadas, que no se enmarquen dentro de los mecanismos de la reducción de la huella de carbono, creando así una medida de mitigación que prevenga mayor riesgo y daño. También implica asegurar e incrementar acciones hacia una política de transición a fuentes de energía renovable y limpia, como estrategias de desarrollo con bajas emisiones. Y este es mi mensaje principal para este conversatorio. En estos procesos, los estados deben asegurar el respeto a los derechos humanos en su integralidad. Toda acción climática debe ser coherente con el marco de los derechos humanos, ser justa, transparente, participativa y no debe generar nuevas formas de violación a los derechos humanos en su implementación. El desarrollo de proyectos de energía renovable y limpia también debe respetar los derechos humanos. Como indiqué al inicio, el combate del cambio climático y de la contaminación ambiental desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e interseccionalidad es un eje prioritario del mandato de la Redesca, por lo que esperamos seguir colaborando con todas sus instituciones en estas temáticas y quedamos, por supuesto, a total disposición para dar seguimiento a los resultados de este importante conversatorio. Muchas gracias. Muy bien, estas palabras de la relatora Soledad García precisamente nos dan un contexto regional que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha venido observando y nos da pie precisamente a las palabras de nuestra segunda interviniente el día de hoy, nuestra querida Karen Huldet, del Centro Regional de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Es pertinente señalar que Karen es profesional en Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad Claustro de Sor Juana de la Ciudad de México y ha colaborado precisamente en los asuntos relacionados con derechos de los pueblos indígenas y proyectos de esta naturaleza, tanto en México como en otros lugares de Centroamérica. Y pues actualmente precisamente se encuentra vinculada con el centro, trabajando y adelantando precisamente actividades en materia de la transición justa. Así que Karen, bienvenida. Te voy a estar precisamente aquí dándote la palabra, pero también orientándote con el tiempo. Pues muchas gracias y hola a todos y todos, me da mucho gusto estar aquí, agradezco al Instituto Danés por convocarnos hoy y yo voy a hablar de la justicia o la injusticia energética en América Latina. Voy a compartir mi pantalla. Para poner esta presentación. Y ahora yo básicamente quiero decir que definamos la justicia energética como un sistema energético global que se elimina de forma justa tanto a los beneficios como a los costos de los servicios energéticos y en el cual se toman decisiones tratando de ser de la forma más representativa y incluyente. Y este concepto de justicia energética, cuyas dimensiones tengo en la pantalla, retoma las ideas de la justicia ambiental para hablar de la distribución, del procedimiento y el reconocimiento. Y nos parece relevante agregar el derecho a resistir, precisamente porque América Latina es una de las regiones con más ataques a personas defensoras de derechos humanos y vimos pertinente visibilizar a estas personas que no se oponen necesariamente a una transición energética, sino a un tipo particular de transición energética que se está llevando a cabo. Y ahora con la base de datos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que recoge de medios de comunicación, reportes de sociedad civil, etcétera, y documenta abusos que cometen las empresas en esta materia, vimos con la información que entre 2010 y 2020, como ya decía Soledad, hay 501 casos de abusos, lo que implica 2.300 denuncias de abusos perpetuados por 156 empresas del sector energético en 17 países de América Latina.
Y estos abusos incluyen todas las dimensiones de la justicia energética y van desde ataques a personas defensoras, el derecho a tierra y territorio, etc. Y bueno, lo más importante es decir que esos abusos se concentran en la región de México y Centroamérica con el 68% y el 32% en América del Sur. Y que cuando hablamos de la dimensión país, Honduras tiene el 28%, México el 27% y Colombia el 13%. Y en nuestro enfoque también vimos diferencias por sector. Y en ese sentido, en el sector de la energía renovable, vimos que el hidroeléctrico y el eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79% de los abusos a derechos humanos, el eólico del 15% y el solar solamente del 2% hasta ahora, pero va en aumento. De los principales abusos, es importante decir que el abuso más común es la violación al derecho a la tierra y al territorio, con 478 alegaciones. Seguido, y esto es muy preocupante, por los ataques a las personas defensoras, con 450 alegaciones, lo cual incluye 106 asesinatos y 110 denuncias de intimidación y amenazas. Le siguen los derechos indígenas, con 324 alegaciones, el derecho al medio ambiente sano, con 281 alegaciones, y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, con 229 alegaciones. Una vez que vemos estos resultados generales, yo quiero volver a mi introducción y hablar de justicia energética. Y sobre estas dimensiones y sobre la justicia distributiva, hay al menos 776 incidentes de consecuencias negativas al derecho al agua, al derecho a la alimentación, a los derechos territoriales, a la vivienda, a la salud, incluso de desplazamiento, en los proyectos de energía renovable en América Latina que documentamos. En pocas palabras, los proyectos de energía renovable tuvieron muchos impactos negativos que se sufren principalmente por las comunidades locales que viven en la tierra donde se instala el proyecto o cerca de ella. Y bueno, también al pensar en justicia distributiva es importante pensar quiénes se benefician de este proyecto, ¿no? Y en este sentido, lo que sí pudimos documentar es que 14 empresas y bancos, la mayoría con la sede en Europa y en Estados Unidos, son los dueños o los que financian la mayoría de estos proyectos. Con relación a la justicia procedimental, la implementación también ha sido muy débil y como lo vemos en los casos, hay 400 denuncias de abusos al acceso a la información que es necesario para una participación sustantiva en torno a los proyectos renovables. Hay problemas serios con el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado, las evaluaciones de impacto ambiental y hay muchos obstáculos para acceder a la justicia. La justicia procedimental nos parece a nosotros claves porque está conectada con otras dimensiones como puede ser la distribución, el reconocimiento y el derecho a resistir. Y si no hay mecanismos reales de transparencia y toma de decisiones, hay un riesgo de aquellas personas que se verán impactadas por los proyectos de energía renovable no puedan compartir claramente sus expectativas y sus exigencias ni al Estado ni a las empresas. Respecto a la justicia basada en el reconocimiento y la necesidad de incluir a aquellos sectores que generalmente han sido excluidos de la política energética, para nosotros es alarmante que nuestra investigación halló que los pueblos indígenas son los más afectados por los proyectos de energía renovable, con estas 345 denuncias que yo había mencionado. Y esto es sin el consentimiento previo y libre informado, que ya lo contabilizamos en la parte del procedimiento. Y finalmente, con el derecho a resistir, como ya dije, documentamos múltiples amenazas, asesinatos, etcétera, en donde se limita el espacio cívico de aquellas personas defensoras que quieren diseñar otro tipo de transición energética. Queda claro que tanto las empresas, y ese es el tema de este foro, como el Estado deben de garantizar que haya una transición justa. Y en ese sentido, nosotros creemos que es fundamental mejorar las regulaciones y los estándares para prevenir este tipo de abusos que nosotros estamos dando como una panorámica de cómo se ve la justicia o la justicia energética en nuestra región. Necesitamos que existan leyes que regulen mejor el sector de la energía renovable, pero también necesitamos la mayor diligencia debida de las empresas. Y en este sentido, quiero decir que en otra investigación del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, sobre las políticas y los compromisos públicos de las empresas, encontramos que la evaluación en general de estas compañías fue apenas del 31%. Es decir, ni siquiera están las bases para que las empresas cumplan con sus obligaciones. Además de creemos que las leyes obviamente de diligencia debida pueden ayudar, pero no son suficientes. Se necesitan también leyes estatales que mejoren el acceso a la información, tanto los impactos sociales como ambientales y los impactos acumulativos de muchos proyectos en una región. Y finalmente, yo solo quiero poner en la mesa que también tenemos que tomar el tema de la democracia energética. ¿Qué tipo de proyectos necesitamos? ¿Cuál es la escala ideal? ¿Y quién gobierna este tipo de proyectos y cómo se toman las decisiones?
Hay mucho, la tecnología de la energía renovable permite repensar esta transición y no todos los proyectos tienen que ser hechos por grandes empresas y a gran escala. Sin más, dejo ahora la palabra a otros panelistas que estoy segura que con sus casos van a poder compartir más pautas para hacer una transición más justa. Gracias. Muchas gracias, Karen, por esta introducción. Creo que también nos da un marco pertinente, ya más desde la lógica de justicia y que complementa precisamente las palabras de la relatora Soledad. Ahora, dadas estas dos miradas regionales que tenemos, tanto por el lado de la relatoría DESCA como también del centro, quisiéramos abordar algunas circunstancias, digamos, más concretas a nivel local. Y para eso nos acompaña Jesús Guarneros, de Prodesc, que desde precisamente su trabajo en México, en la región, no solo en Prodesc, sino también en el centro regional, en CEGIL también, ha podido precisamente acompañar procesos de acompañamiento a comunidades, investigación, relacionados, entre otros, con los asuntos de energías renovables. Así pues que actualmente Jesús es integrante del equipo de incidencia de Prodesc desde México, y pues te cedemos la palabra precisamente para que nos puedas hablar precisamente de la experiencia en México. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias al Instituto Danés y al resto de mis colegas en este panel. Es un privilegio poder compartir con ustedes el panel. Yo igual voy a compartir mi pantalla. Y pues yo voy a compartirles el caso de la defensa del territorio de Unión Hidalgo en Oaxaca, en México, y pues es un caso que Prodesc acompaña desde hace varios años. Y un poco antes de entrar en materia del caso, voy a darles unas pautas sobre el contexto general del Istmo de Tehuantepec y en México. Y bueno, existen en México 54 parques eólicos instalados en el país, y 29 de estos parques están instalados en la región del Istmo de Tehuantepec, porque es una región que tiene una situación climática y geográfica privilegiada para la generación de energía eólica. Y precisamente la comunidad de Unión Hidalgo, que es una comunidad zapoteca, se ubica en esta región del Istmo de Tehuantepec. Es un municipio con una extensión de 102 kilómetros cuadrados y una población de alrededor 14,000 habitantes. Y bueno, desde 2012 la comunidad de Unión Hidalgo tiene en su territorio en operación un parque eólico, que es el Parque Piedra Larga, fase 1 y fase 2, propiedad de la empresa, de la filial mexicana de la corporación española Renovalia Energy. Y bueno, en la misma comunidad hemos identificado que existe por lo menos la pretensión de construir otros 5 proyectos eólicos en el territorio de la comunidad. Y aquí tengo un mapa que muestra de manera como general el Istmo de Tehuantepec, la zona que está en Oaxaca, y en distintos colores, según la nacionalidad de los parques eólicos, todos los proyectos eólicos que pretenden instalarse. Y al centro del mapa podemos encontrar el núcleo poblacional de Unión Hidalgo, como les decía, con la empresa española de Renovalia, con un parque en su territorio. Particularmente hoy voy a compartirles el caso del proyecto eólico Gunasi-Karoo, que es propiedad de la empresa paraestatal francesa Électricité de France. Y bueno, si bien desde, como dije, desde 2014 está en operaciones este parque de propiedad de la española Renovalia Energy, desde 2017 la comunidad tuvo que iniciar un proceso legal en contra del otorgamiento de permisos de otro parque sin haber mediado una consulta previa, libre ni informada. Y bueno, desde 2018 es que
un juzgado federal en México falló históricamente a favor de la comunidad y ordenó la suspensión de este proyecto eólico hasta que las autoridades mexicanas llevaran a cabo una consulta que cumpliera con los estándares internacionales que ya la relatora Soledad y Karen nos compartieron con anterioridad. Y bueno, específicamente debido a que EDF y sus filiales y socias en México firmaron contratos y acuerdos, desarrollaron procesos paralelos de información, de comunicación y de alguna forma contribuyeron a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta. Estas omisiones de EDF llevaron a que en la comunidad se diera una escalada de violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos y que hasta ahora son estigmatizados, amenazados y atacados por los grupos cercanos a la empresa. Si bien hay procesos de justicia que siguen su curso en México, desde 2017 la comunidad buscaron tener un diálogo con la empresa y en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto. Sin embargo, después de un poquito más de un año de no ver resultados en este procedimiento, pues decidieron dejar el procedimiento y desde octubre de 2013, del 13 de octubre de 2020, los miembros de la comunidad presentaron en París una demanda civil en contra de Electricité de France al amparo de la ley francesa del deber de vigilancia. Entonces queremos, como decía Álvaro al inicio del panel, queríamos resaltar las buenas prácticas de la comunidad en la búsqueda de justicia. Y bueno, aquí tengo un mapa pequeño con la comunidad de Unión Hidalgo en blanco al centro del mapa. Y esos son los parques que están, el verde ya está el rojo ya está construido y los alrededores son los parques que pretenden construirse en su territorio y pues como podemos ver, básicamente abarcar y comerse a la comunidad. Las dimensiones del proyecto Gunasi Caru son 115 aerogeneradores, la inversión es de más o menos unos 6,000 millones de pesos y bueno, estas son las dimensiones en hectáreas. Como ya he mencionado, la construcción o la pretensión de construir este parque ha generado una situación de riesgo para defensoras y defensores en la comunidad. Desde 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca publicó una alerta temprana llamando a protegerlos y protegerlas. En junio de 2019, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la OMCT y de la FIDH publicó también un llamado urgente al Estado mexicano resaltando la grave situación de riesgo para las defensoras. Y en 2020, más de 50 organizaciones internacionales firmaron una declaración conjunta llamando nuevamente al Estado francés, al mexicano y a las empresas involucradas a detener las agresiones y proteger a las defensoras del caso. Finalmente, igual en 2020, la relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores, Mary Lawlor, nos acompañó en un evento en el que también resaltaba la importancia de que los defensores y las defensoras fueran protegidas, pero también la ausencia que hay de mecanismos para protegerlos. Y sobre el consentimiento libre previo informado, a pesar de que en este caso hay un ordenamiento judicial que obliga a una consulta, las defensoras de la comunidad con el acompañamiento de Prodesky y de muchas otras organizaciones aliadas han documentado estrategias de división comunitaria y violaciones a su derecho a la consulta y al consentimiento. Y pues aquí enlisto algunas de las que hemos documentado, que son ausencia o fallas en la interpretación durante las asambleas comunitarias. Como mencioné, Unión Hidalgo es una comunidad indígena, una comunidad zapoteca. Las asambleas también han sido muy rápidas, han sido con información insuficiente o con información excesivamente técnica, lo que tampoco permite a todas conocer con claridad los efectos de este proyecto sobre su comunidad, sobre su territorio y sobre sus derechos, además de que hay amenazas y agresiones antes y durante las asambleas contra las defensoras y defensores de la comunidad. Las defensoras
pues externan que son amenazadas antes de salir de su casa, que reciben mensajes y que durante sus participaciones son abucheadas, que les cortan el audio o que son amenazadas ahí en plena asamblea. Entonces, además de que hay distintas estrategias de parte de distintos actores que un poco que diluyen esta cuestión comunitaria, como promesas de empleos, becas escolares, beneficios a condición de la aprobación del proyecto, entre varias otras. Y para retomar un poco lo que al final mi compañera Karen recién dijo, es que también desde Prodesc vemos que hay una crisis energética que busca la necesidad de crear alternativas para la generación de energía. Sin embargo, con base en este caso y con base en los acompañamientos de Prodesc, sabemos que esto no implica modelos que estén basados sobre los derechos de las comunidades indígenas, porque hemos visto que hay patrones que se repiten en esta, por lo menos en la región del Istmo, que es la violencia comunitaria, la simulación de actos jurídicos para el despojo de territorio y los bienes naturales de las comunidades, contratos injustos sobre el precio de la renta de las tierras y así como contratos desiguales entre las empresas y el Estado, procedimientos administrativos que no garantizan los derechos a la participación y al medio ambiente y pues por supuesto todas estas agresiones a defensores y defensoras. Pues hasta aquí mi participación para mantenerme en el tiempo que se me indicó. Aquí pueden encontrar un poco más de información y quedo a sus órdenes para la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jesús. Creo que todos quedamos con más ganas de saber precisamente el caso y la incidencia. Creo que hay muchos elementos, tanto jurídicos como sociales, para abordar. Damos entonces ahora un salto desde Oaxaca hacia Colombia para la intervención de Johanna Barney, investigadora de Indepaz, magíster de la Universidad Javeriana en Resolución de Conflictos, quien adicionalmente ha dedicado su trabajo más reciente precisamente al analizar los proyectos de energía renovable o algunos proyectos de energía renovable que se adelantan en Colombia. Entonces, Johanna, tienes el panel por 7 minutos, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Es siempre para nosotros, para Indepaz, importante como visualizar esta situación porque más allá de los parques eólicos, esto apenas está arrancando en Colombia. Tenemos un pequeño parque que ha tenido problemáticas, pero no han sido visibilizadas tan álgidamente, y en este momento que ya tenemos la revolución eólica encima y entonces ya estamos viendo otras cosas. Entonces déjenme ver si puedo compartir pantalla. Yo creo que aquí me veo yo, ¿cierto? ¿Aquí se ve? Bueno, no sé si estén viendo. Bueno, lo que yo estoy mostrando en esta diapositiva es los parques eólicos que están proyectados en Colombia para los próximos 50 años. Tenemos varias subastas y en este momento vamos para la tercera subasta. En la primera no se asignó ningún parque, la segunda se asignaron 16 y la tercera pues estamos en pro de ver cuántos parques más van a ser asignados para esta zona. Todos están, ¿no se ve la presentación? Ay, lo siento. Bueno, me verán a mí. Entonces, lo que está ocurriendo en el territorio de La Guajira, toda la península de La Guajira, es territorio colectivo de una comunidad indígena llamada Guayú. Los Guayú tienen unos 400.000 individuos y son binacionales, comparten relación entre Venezuela y Colombia. Estos 16 parques que están arrancando son sobre todo de las siguientes empresas. Son de EPM, que es una multilatina, de Isagen, de Enel, de Argos, de Renovatio, de AS Jenner, de Sawitech, de Alupar, de AMDA, Elecnor y Eviva. Como verán, son multinacionales que están llegando a este territorio en La Guajira.
Estas comunidades no se oponen realmente a los parques. Lo que no está funcionando bien es este ingreso de estas multinacionales, porque al ser este un territorio colectivo necesitan de consulta previa y más allá de consulta previa, de consentimiento previo, libre e informado. Porque el territorio para los wayuu es vital. Ellos son sobre todo tienen hato de ganado bovino y caprino, viven de él y del turismo y la pesca. Estos parques se están situando justo en los lugares de expansión de las comunidades indígenas e interfieren con esta dinámica cultural que ellos tienen. No hemos arrancado, estamos en este momento, el primer parque tiene 19 años, el segundo parque han llegado las 2 primeras torres y ya estamos viendo problemas de fraccionamiento con las comunidades. ¿Qué ha pasado? Que las consultas están mal hechas. Las consultas no fueron previas, estos negocios fueron asignados antes de que las comunidades dieran su aprobación y, perdón. Antes de que dieran su aprobación, para ver el tiempo, antes de que dieran su aprobación y entonces estas comunidades no tuvieron tiempo como de revisar bien si esto era beneficioso para ellos. El modo en que han llegado estas multinacionales es a proponerle a comunidad por comunidad los ejercicios de compensación. Y esto ha derivado, esta es una comunidad bastante pobre, bastante olvidada por el Estado. En esta comunidad hay carbón, hay gas, hay petróleo, pero está, por ejemplo, en este último año llevamos 24 niños muertos, 48 niños wayuu muertos, según la Defensoría del Pueblo, por problemas de desnutrición. No hay agua, es una zona desértica y el gobierno está dándole prioridad a negocios de privados como estos. Entonces, al no tener esta consulta previa, libre e informada de manera efectiva, las comunidades se sienten atropelladas. Y cuando llegan estos parques eólicos o llegan los funcionarios de los parques, empiezan a haber enfrentamiento entre los mismos comuneros. ¿Cómo ocurre? Pues porque ellos tienen un sistema de territorialidad distinto al que nosotros manejamos. Ellos son por clanes. Y estos clanes se pueden haber ido de los territorios y pueden haber dejado a sus achones, a sus sobrinos o comunidades que ellos les permitieron vivir ahí, pero no necesariamente pueden decidir sobre ese territorio. El gobierno les ha permitido decidir sobre el territorio dándoles un documento en el cual dicen que ellos son como una figura que hace el Estado para permitirles interactuar. Estos serían los tradicionales. Y los otros, los que son realmente los dueños dentro de estos usos y costumbres, son los ancestrales. Entonces, cuando el ancestral sabe que ahí se está desarrollando un proyecto y no lo quiere o no lo conoce porque la consulta no fue hecha con ellos y no conocen la magnitud del proyecto, entonces entran en conflictos territoriales que nos han llevado a tener derramamientos de sangre y hay que pagarlo con la lágrima, como dicen las comunidades wayuu. De estos 16 parques, casi que todos están teniendo este tipo de conflictividades y llevamos en este momento 720 consultas previas que se están en este momento desarrollando en simultánea en toda La Guajira para los parques, para el gas y para el carbón, para ampliar la zona de carbón y para cobre. Entonces, la cooptación del territorio, pues no les puedo mostrar en el mapa, pero lo pueden revisar en nuestra publicación del Viento del Este, es casi que total. La Guajira está totalmente sitiada, bien sea por los parques eólicos, por las carreteras, por las líneas eléctricas de evacuación que van a tener los parques o por la minería. Lo que nosotros desde Indepaz hemos propiciado es un espacio de diálogo para poder revisar esas consultas previas y dar sugerencias para que se hagan de manera efectiva. Las comunidades no están entendiendo la magnitud. Estamos hablando de 2.500 torres en un territorio relativamente pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar según nuestras proyecciones? Y es que estas comunidades van a empezar a pelear contra los parques o a pelearse entre ellas y van a provocar nuevos desplazamientos hacia las ciudades. Y pues eso pues va a fortalecer los anillos de pobreza
de estas ciudades que ya están bastante empobrecidas. Entonces, la energía eólica en Colombia viene con un mal sabor de expropiación hacia estas comunidades, y a eso se le ha sobrepuesto que esta semana lanzaron la ruta del hidrógeno del gobierno, y lo que ha proyectado de estas energías renovables es una gran venta, un negocio de privados, donde pueden salir estos carrotanques de hidrógeno verde hacia el exterior en las rutas del carbón que estamos perdiendo por el tema del cambio climático. Pues no por el cambio climático, sino por la firma de los acuerdos de los compradores naturales del carbón. Colombia no es un consumidor natural del carbón. Pero ¿qué estamos viendo? Entonces también estamos observando, por otro lado, las energías en firmes, la subasta de las energías en firme, que está propiciando el uso del carbón en Colombia con las termoeléctricas a base de carbón, que antes no las usábamos. Entonces, ¿cuál es el negocio del asunto? Energía verde para exportarla, carbón para consumo, para uso de termoeléctricas a base de carbón que antes no las teníamos, una subasta que asignó 11 termoeléctricas el año 2019, pero va para 45 al 2030, y las hidroeléctricas iguales. Nosotros vamos a aumentar hidroeléctricas, aumentar termoeléctricas y a sustituir un poco, no a sustituir, y a compensar un poco con energías verdes que no serán para consumo propio, sino para venta. Este es como el panorama del país. Esta es la expropiación del pueblo guayú para un negocio de privados y para ayudar al gobierno a hablar sobre una transición que está haciendo Colombia cuando aquí no se está transitando a ninguna parte. Eso sería como... Johanna, muchas gracias. Sabemos que podríamos quedarnos horas conversando de este asunto, lo mismo que Jesús. Quisiéramos cerrar, tenemos 3 minutos, 4 máximo, para abordar una pregunta dirigida a Karen por parte de Sebastián Preller, que menciona o que pregunta cuáles serían las regulaciones nacionales vigentes que podrían servir como modelo a seguir, aunque perfeccionable, en materia de renovables. Es decir, si tienes algún referente en materia de regulación que se pudiera tener como referencia. Y Jesús o Johanna, si quisieran de pronto, han mencionado ambos las barreras de participación. ¿Qué podríamos hacer para superar esas barreras de participación que se han podido identificar? Entonces, Karen y posteriormente Johanna o Jesús. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en materia de justicia distributiva, pero también procedimental, podríamos seguir un poco el modelo de Alemania, que habla de justicia o democracia energética, en donde están tratando de minimizar la brecha entre quienes producen y quienes usan la energía y hacerlo realmente cooperativo y hacerlo un poco más integrado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas lecciones que permiten aprender sobre que sean los usuarios los que realmente tomen las decisiones e influyan. En materia de procedimental, yo también quiero decir que el acuerdo de Escazú da muchas pautas sobre lo que necesitamos en materia de transparencia ambiental. Cuando están los procesos, los renovables, uno no tienen las mías, no son suficientemente transparentes. En muchos estados las evaluaciones de impacto social no son accesibles o están, no son públicas. Entonces yo creo que Escazú da muchas pautas de cómo dar la información a estas comunidades afectadas que podrían ayudar. Y en tema de empresas y derechos humanos, yo quiero decir y hablar pero Jesús podría profundizar de las leyes de debida diligencia, como es el caso de Francia, que pueden ayudar pero no son suficientes, como es el caso que Jesús presentó, pero van obligando a las empresas a decir dónde están impactando. Y finalmente, Johanna, pues claro que podría dar más pautas sobre el consentimiento como una de las herramientas de participación más relevantes. Muchas gracias, Karen. Y quien desee, Johanna o Jesús, en materia de participación, ¿cómo podemos superar barreras? Johanna, veo que abrir el micrófono. Bueno, yo lo que veo del tema de participación es que es innegable que es el principio básico y tendría que haber sido previo, porque por lo menos en Colombia todas las negociaciones se cerraron estatalmente antes de que las comunidades pudieran decir que sí o que no. Y en esto sí se les va la vida, porque pues estos parques van a fraccionar el territorio y van a cambiar su método, su forma de vivir, y por lo tanto van a afectar a ellos como comunidad, o sea que a ellos como ente de vida. Entonces es indispensable que el consentimiento, el previo, libre e informado, pues realmente sea eso. En este momento hay
6 huelguistas en La Guajira que llevan hoy en su día 16 de huelga de hambre. Y lo que están pidiendo es que esas 730 consultas previas que se están efectuando sean como deben ser públicas, porque desde el 2018 el gobierno colombiano cerró el acceso a esa información y nosotros, que somos unos veedores como una ONG, no podemos tener acceso y nos la impiden con diciendo que nos citan el habeas data, que es una regulación que tenemos acá para información sensible. Entonces, que abran la posibilidad de estudiar esas consultas o pues que nos digan de una vez si no las van a hacer, y esto va a ser un checklist sencillo y sencillamente se adjudican los territorios a la mala. Ok, bueno. Jesús, creo que lamentablemente tenemos ya el tiempo cumplido, así que los asistentes y las asistentes podrán consultar precisamente ya directamente con cada uno de los panelistas la información, agradeciendo precisamente al Sexto Foro Regional y a ustedes por sus generosas palabras y a la relatora Soledad también. Esperamos continuar con estas conversaciones, impulsando precisamente la transición justa en este y otros escenarios. Muchas gracias.